encuentre con un amén, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice así la poderosa palabra de Dios a cada uno de nosotros en esta mañana así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Puede ocupar su lugar, hermano. Ya estuvimos orando, damos gracias a Dios en esta hermosa mañana. Queremos hablar, hermano, en esta hora de este hermoso tema que hemos titulado El cambio comienza en ti. Importante, hermano, el tema que vamos a estar hablando en esta hora. El cambio comienza en ti y en mí. Escuche, hermano, bien. El cambio comienza en ti y en mí. Es importante, hermano, que usted y yo meditamos en esta hora. Como siempre, hermano, le digo a través de en esta hora que nosotros respetamos todo y queremos predicar lo que la palabra de Dios nos enseña, que nuestro deber, nuestra responsabilidad, mi responsabilidad como pastor, predicarle la palabra de Dios, lo que está escrito, tal como está escrito, que sea Dios hablando a su vida, como siempre lo hemos dicho. Aquí no venimos a sobar la espaldita a nadie, aquí venimos a predicar la palabra, palabra viva, porque adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo de poder. Y usted y yo queremos ver un cambio en la familia, en los políticos, en los pastores, en los ministros, en los gobiernos. El cambio debe comenzar en mí. Debe haber un cambio de mentalidad. Debe tener una mentalidad abierta, una mente abierta, tener un cambio, que verdaderamente hay ese cambio en tu vida y en mi vida, para poder nosotros mirar el 2021 diferente. Tenemos que cambiar. Y ese cambio debe empezar en mí. Si yo quiero ver que mi familia, mis hijos cambien, que mis hijos que andan en drogas, que andan borrachos, que andan haciendo, tengo que empezar a cambiar. Yo mismo, ¿entiende, iglesia? Si yo quiero ver que mi esposa cambie, yo debo cambiar. Todos nosotros, hermanos, debemos tener una mentalidad de acuerdo a la palabra de Dios, una mente abierta, una mente renovada, que verdaderamente entiendamos lo que Dios está hablando y lo que Dios quiere, hermano. Muchas personas, hermano, quieren ver a todo el mundo cambiar, pero yo quiero ser el mismo egoísta, el misma persona orgulloso, vanidoso, el mismo machista. Quiero querer que mis hijos cambien y yo sigo en la misma tomada, en la misma borrachera, en la misma droga. Sigo igual, pero yo quiero que ellos cambien. Es triste, pero es una realidad. Esa es vanidad, ese es orgullo. Los hijos de Dios tenemos que haber un cambio, una mentalidad diferente. Tengo que ser un verdadero hijo de Dios y me debo comportar como un verdadero hijo de Dios, responsable, no ante los hombres, sino ante mi Dios, aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este tema, hermano, este estudio que vamos a predicar la palabra de Dios, llegará a tu corazón, entrará a tu corazón, si usted y yo dejamos que sea el Espíritu de Dios hablando en nuestras vidas. En primer lugar, ¿qué necesitamos para ese cambio, pastor? Volverse a Dios. ¿Qué necesito, pastor, para ese cambio? En primer lugar, nosotros tenemos que volver a Dios. Cada uno de nosotros, hermano, si yo quiero ver ese cambio que en este 2021 yo pueda lograr las metas, la visión que me ha dado, las metas que me he propuesto en este 2021, tengo que haber un cambio, debe haber un cambio. Y para eso tengo que volverme a mi Cristo, a Dios, a obedecerle, a creerle a Dios. No lo que yo diga, sino lo que Dios dice que yo diga. Esto es
lo que Dios dice que yo crea, hermano, que yo obedezca. Esto es lo que Dios quiere, hermano, que usted y yo entendamos lo que la palabra de Dios dice. Mire, hermano, muchas personas no quieren venir a la iglesia, porque es que la iglesia, allí te lavan el coco, allí te quieren cambiar todo. Hermano, ese es un gran error de la gente. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no cambia ninguna mosca. El que cambia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el único que cambia. Si es para Dios, déselo más fuerte, porque Él merece la honra y la gloria. Él es el único. Esto es importante, iglesia, que nosotros entendamos. Es Dios, Jesucristo, el que cambia a las personas. Hermano, hay personas, hermano, que quieren vivir en mentiras. Se están mintiendo a sí mismos. Sus líderes no les enseñan una verdad. Viven de acuerdo a lo que el mundo diga. Les gusta llegar a las iglesias todos allá. Usted sabe cómo, bien bolos por allá, bien tocados. Pero no le prohíbe nada. Nosotros no prohibimos nada. ¿Sabe quién es el que dice, el que le hace cambiar? Es la palabra santa de Dios. Dice Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y esta verdad te hará libre. Esta verdad te va a hacer libre. Vas a entender que es Jesucristo el que cambia la palabra. Es la palabra el que cambia. Es Jesucristo el que cambia a las personas. Es Jesucristo el que cambia. Miren lo que dice, hermanos, miren lo que dice Jeremías capítulo 23. Versículo 29. Jeremías 23, verso 29. Miren lo que dice la palabra de Dios. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mire, hermano, es la palabra de Dios la que cambia. No es la iglesia que te cambia. La iglesia no cambia ninguna mosca. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra, Jesucristo es el verbo. El verbo es la palabra. La palabra es Jesucristo. Y es la palabra de Dios la que cambia los corazones. La que quita ese corazón de piedra, lo cambia por uno de carne. Es la palabra de Dios. Dice Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego. Es la palabra como fuego. ¿Qué hace el fuego, hermano? Quema todo lo malo. Purifica. Quema, hermano, toda clase de virus, toda clase de pestilencia, toda clase de maldad. El fuego purifica. Es la palabra de Dios la que purifica los corazones. Y es la palabra, dice Jeremías, no es mi palabra como martillo que quebranta esos corazones de piedra. Es la palabra de Dios la que cambia los corazones. No es la iglesia, no es la persona, mi hermano. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que cambia a las personas. Cuando tú y yo regresamos a Dios, ¿qué debo hacer para este cambio? En primer lugar, ¿qué necesito para cambiar? Volverte a Dios, conocer esta verdad, conocer la palabra. Es la palabra de Dios la que va a cambiar tu vida. Es la palabra de Dios la que ha cambiado mi vida. Y yo soy testigo de ese poder divino de Dios. Y a medida que voy a estar leyendo estos pasajes, te darás cuenta que es la palabra de Dios la que hizo un cambio en mi vida. Fue Jesucristo el que cambió mi vida, no fue el hombre. Es Dios, no es una religión. Eso se llama religioso. No, mi hermano, nosotros somos seguidores de un Cristo vivo, de un Cristo de poder. Es la palabra de Dios la que cambia. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esta es la palabra de Dios la que me hizo libre. Muchos decían, es que ya cambió de chaleco. No, no cambió de chaleco. Lo que pasa, ¿sabes qué? Es que lo traía al revés. Porque no conocía a un Cristo vivo. No conocía esta palabra. Por eso, hermano, cuando tú y yo no entendemos, por eso vive la gente. Por eso la gente, si supiera la gente qué bueno es Dios, cuántas cosas cambiarían. Cuántas cosas cambiarían si se le predicara la palabra, la verdad de la palabra. Cuántas cosas cambiarían. Si la gente entendiera qué bueno es Dios, cuántas almas no estarían adorando al Señor.
Si la gente supiera qué bueno es Dios. Escucha, mi hermano, quiero que entiendas bien claritamente lo que la palabra de Dios. El cambio comienza en ti, comienza en mí. Recuerda que es el título del tema que estoy hablando. El cambio comienza en ti y en mí. En primer lugar, para cambiar, debo volverme a Dios, a Cristo. Grábate esto, iglesia. Grabemos esto. Aquellos que están escuchando en esta hora, grábate bien esto. Vuélvete a Dios, vuélvete a Jesucristo. Él tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para lavar, para limpiar, para cambiar al más vil pecador. Y yo soy testigo de ese poder divino. Pablo dijo, de los cuales yo soy el primer pecador. Cristo tiene poder para cambiar los corazones. Escucha bien esto. Por eso mucha gente no cambia, no entiende por qué ellos están conformes, son conformistas. En esos lugares donde no se les predica la verdad, porque viven de acuerdo a su forma de vivir. Pero sin darse cuenta, dice Proverbios, no todo, hermano. Hay caminos que a los hombres le parecen correctos, pero al final es la muerte. Es las personas que no han entendido, que no les enseñan esta verdad, que siguen guiados en las tinieblas, escuchando voces de hombres, doctrinas de hombres. Parece que van por ese camino derecho, pero su final es la perdición. El infierno está lleno de esa gente que creía que iba siguiendo una verdad. ¿Recuerda usted a Pablo? ¿Recuerda Hechos capítulo 9? Si no sabe, hermano, si no sabe, entienda. Hechos capítulo 9, Pablo creía que él era, su religión era la mejor. Dice, yo soy judío de judíos. Yo soy la tribu de Benjamín. Y yo soy celoso de la ley. Yo creía que mi religión era la verdadera. ¿Y sabe qué era lo que hacía? Seguía a los cristianos para que los llevaran, para matarlos. Pero él pensaba que su religión era la verdadera. La religión no cambia. El que cambia se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que cambia. No es la religión, no es el hombre. Déselo a él, Señor. Déselo fuerte al Señor. Alaba y glorifica a Dios. Denle la honra y la gloria a Dios, porque que Él recibe esa honra y gloria. Hermano, no es la religión la que cambia. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. La gente no se ha dado cuenta. Hermano, en este año 2021 debe haber un cambio en tu vida. Y ese cambio debe cambiar en mí. Recuerda el tema que estoy hablando. El cambio comienza en ti. Si tú quieres ver tu familia diferente, tus hogares, que haya amor, haya paz, el cambio debe empezar en ti. Deja que ese Jesucristo sea el que haga la obra. Deja que Jesucristo cambie tu vida, no la religión. No sea religioso. Escucha bien, iglesia. Es Dios el que cambia a las personas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Mira, mi hermano, esto, abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 6. Escucha bien, iglesia. Escucha bien lo que la palabra de Dios nos enseña. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 13 al 15, y lo voy a brincar. En su casa puede leer todos los pasajes bíblicos. Escuche bien lo que la palabra santa de Dios le dice. La gente no quiere cambiar, tiene que haber un cambio, porque le gusta vivir de acuerdo como el mundo. Lo que la carne pide, eso le da. Y eso no es lo que le agrada a Dios. El infierno está lleno de todo. Es tiempo, iglesia, detente. Hay caminos que al hombre le parecen directos, pero su fin es la muerte. Es la muerte eterna.
en el infierno. Iglesia, detente, escucha la palabra de Dios. El cambio comienza en ti. Debe cambiar, debe tener otra mentalidad, cambiar. Tu mente debe cambiar, ser una mente positiva, una mente clara, que verdaderamente conozca esta doctrina. Escucha lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 13 al 15. Lee así: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Escucha bien. Por eso no quiere cambiar mucha gente, porque viven de acuerdo. Donde no se le prohíbe, nosotros no prohibimos a nadie nada. Es Jesucristo el que cambia, es la palabra de Dios la que cambia. ¿O no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios? Dice, escucha bien lo que dice: Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Díganlo, verso 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Así Jesucristo, a Dios que levantó a Jesucristo al tercer día, resucitó. Ese Dios que te predico, ese Dios que está vivo, a ese Dios, un día cuando tú y yo partamos de este lugar, Dios nos levantará con poder y estaremos en su gloria en los cielos, gozando en el tercer cielo, gozando por la eternidad, en el paraíso de Dios. Esa es la fe y esta es la esperanza que tenemos, porque hemos vivido caminando en santidad, en obediencia. Nos esforzamos por cada día ser mejores. Conocemos la palabra de Dios, sabemos qué es lo que Dios está hablando, y es por eso, mi hermano, que mucha gente camina de acuerdo a lo que le diga el hombre o de acuerdo a lo que ellos piensan. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final, iglesia, es la perdición. Usted y yo estamos aquí para predicar la verdad, para enseñar a tu familia, a mi familia, aunque duela esta verdad, aunque duela, tienes que decir la verdad. Si tú verdaderamente amas a tu hijo, verdaderamente amas a tu hermano, a tu familia, tienes que hablarle la verdad. Si no les amas, no les dices la verdad, los dejas que sigan con sus mismas doctrinitas, con sus mismas creencias, van derechito al lago de fuego por la eternidad. Es tiempo, iglesia, que haya un cambio en ti y en mí. Que tengas una mente renovada. Una mente que cambia. Es lo que dice la palabra de Dios, en lo que hemos leído en Romanos del 1 al 2. Romanos 12, verso 1 y 2. Esto es lo que Dios quiere que tú y yo. Miren lo que dice el versículo 15. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera. De ningún modo. Hermano, escucha. Tu cuerpo, mi cuerpo, es el templo de donde habita el Espíritu Santo de Dios. Brinca allí mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Escucha bien, iglesia. En tu casa lea cuidadosamente esta palabra. Y es por eso que la gente no quiere venir a la iglesia, porque dice que en la iglesia le cambian, le lavan el coco. Qué bueno fuera que con una lavadita de coco cambiara. No, mi hermano, tienes que renacer. Tienes que nacer de Dios. Tienes que nacer del Espíritu Santo para poder ser un verdadero hijo de Dios. Y los hijos de Dios los conoceráis por sus frutos. Nosotros conocemos quiénes son los salvos, quiénes son salvos. Nosotros sabemos quiénes son los hijos de Dios. Aquellos que están dando frutos. Mis hijos los conoceréis por su fruto. Se conocen los hijos de Dios. Esto hace la diferencia. Miren lo que dice el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros? ¿O ignoráis que ese cuerpo, este cuerpo, no es tuyo? Este cuerpo es de Dios, porque habita el Espíritu Santo de Dios. El verso 20 dice que Él lo compró, porque habéis sido comprados por precio glorificado, pues Dios, vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
lo cual son de Dios. Escucha, fuiste comprado por la sangre de Cristo, iglesia. Este cuerpo le pertenece a Dios. Este cuerpo no es tuyo, es de Dios, porque fuiste comprado por la sangre preciosa de Cristo. La iglesia tiene que entender, debe tener un cambio, debe tener un cambio. Debe haber un cambio. Debe haber un cambio en los corazones, iglesia. Está medio caliente, hermano. Debe haber un cambio en los corazones. Debe haber un cambio. Recuerda, la palabra de Dios dice que este cuerpo no es mío, le pertenece a Dios. Iglesia, necesitamos tener esta mentalidad. Necesitamos en este 2021 cambiar de mentalidad, tener esa mentalidad abierta, reconocer, hermano, reconocer la palabra santa de Dios. Que hace el fuego, purifica. Ahora, mi hermano, escucha bien. Escucha lo que la palabra de Dios te dice. Yo quiero que note ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, iglesia. Quiero que usted entienda. Allí mismo donde estamos, capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6. Mire lo que dice, mi hermano. Esta palabra es para usted y para mí, hermano, para aquel que la quiera escuchar y ponerla en práctica. Es lo que Dios quiere, que haya un cambio. El cambio comienza en ti, comienza en mí. Dios quiere que haya un cambio para que este 2021, usted y yo podamos lograr las metas. Que cambien todos los políticos, toda esta gente, hermano. Toda esta corrupción debe cambiar. Pero el cambio primeramente debe cambiar en uno. Debemos tener un cambio, debe haber un cambio en nosotros. Escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Si oye pesado, pero esta es verdad. Esto es lo que Dios habló a mi vida y lo quiso cambiar mi mentalidad. No fue la iglesia, no fueron los hermanos que me lavaron el coco. Fue Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que su palabra, su Santo Espíritu me hizo entender que yo estaba equivocado. Reconocí que estaba equivocado. Mientras el hombre no reconozca que va por un camino equivocado, seguirá con su mismo camino. Mira lo que dice el verso 9 y 10. No sabéis, escucha, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los varones, ni los borrachos, ni los maldicientos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ni los idolatras. Escucha bien, no heredarán el reino de Dios. Aquí Dios te enseña quienes no van a heredar el reino de Dios. No es porque Dios no te ame, es porque el hombre es perverso. No quiere entender, no quiere ver las cosas como Dios las dice. Yo entendí esta verdad. Miren lo que dice el 11. ¿Por qué entendí esta verdad? ¿Por qué ahora soy lo que soy? Y no me parezco a nadie. Porque es Cristo que lavó mi ropa sucia con la sangre del Cordero Santo y hizo un cambio en mi vida. No fueron los hermanos, fue Cristo el que cambió mi vida. Lo que Él hizo en mi vida. Por eso estoy aquí predicándote esta verdad. Y no me duele predicar la verdad aunque duela. Porque yo sé, si Dios no ha cambiado mi vida, yo seguiría en las mismas creencias tontas del mundo, creyendo lo que el hombre dice y no lo que papi Dios dice, no lo que Dios dice. Escucha lo que dice el verso 11. Y esto era hace algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Estos éramos. Yo era una de esas personas. Todos los que me conocen sabían quién era Joaquín Rojas. Fíjate, sabían quién era. Uno dice, es que lo conocemos quién era. Sí, pero ahora ve quién soy. No por lo que yo es, por lo que yo soy,
Por lo que Cristo hizo en mí, hay un cambio en mi vida. Era esa persona del verso 9 y 10. Pero Dios hizo un cambio en mi vida. No fue la religión, fue Jesucristo el que cambió mi vida. Ese es el Cristo que yo te estoy predicando. Un Cristo vivo, un Cristo de poder. Que la sangre de Cristo tiene poder. Si Él pudo cambiar mi vida, puede cambiar la vida de toda esa gente que vive desordenada. Miren lo que dice el verso 11. Y esto eras algunos. Esto era yo. Mas ya habéis sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. Habéis sido santificados. Yo he sido santificado. Jesucristo me santificó. Ahora es un proceso. Debo caminar en santidad. Es un proceso que debo hacer lo mejor para Dios. Él me justificó, dice que Jesucristo me justificó por la fe en Jesucristo. Soy justo, soy salvo, porque Él me ha justificado. No es la religión, es un Cristo vivo, es un Cristo de poder. Pero el hombre sigue necio, que no quiere entender, ni va a entender, mientras esté machado a sus tradiciones, a lo que dice el hombre y dejar lo que dice Dios. Hermano, qué triste. Mire, mi hermano, escuche bien, iglesia. Escuche bien, el cambio comienza en ti y en mí. Escuche, iglesia. Jesucristo vino y nos enseñó la humildad, el amor tan grande que Dios. Él vino a esta tierra a redimirnos. Vino con el amor. Y para muestra un montón, como dicen allá en mi tierra, Zacatecas, que para mí es una grande bendición, esa tierra santa donde me vio nacer. Ahí, hermano, es lo que dice, para muestra un montón. Escucha bien, Cristo vino con ese amor, con esa humildad. ¿Y cómo le hemos pagado nosotros? El mundo perverso y pecador lo llevamos al Calvario. Al Cristo, al Hijo de Dios, a Dios mismo que vino a esta tierra, se humanizó, se humilló hasta lavar los pies de sus discípulos. Nos enseñó la humildad, el gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único, unigénito. Ya se lo expliqué en la otra predicación. Escuche bien. Él no estimó ni a su propio hijo, sino que lo que mandó para que usted y yo fuéramos salvos por la fe en Él. Pero ¿cómo le ha pagado este mundo vil y perverso? Lo llevamos al Calvario. Nuestro pecado lo han llevado al Calvario. Y la gente no ha entendido y no quiere entender. Porque por naturaleza el hombre es religioso, es vanidoso, es orgulloso. Yo en este macho me subo y aunque me tumbe, ¿y qué? Así dicen en la Tierra Santa, en mi tierra, Zacatecas. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿y qué? Y sácalo de hoy, gánale al PRI. Pero un día, tarde o temprano, estará frente a frente, cara a cara, con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Allí va a ser el llorar, el rugir de dientes. Por eso estoy aquí predicándote esta verdad. El cambio comienza en ti y en mí. Debe tener un cambio. Debes cambiar tu mentalidad. Debe haber ese cambio. Mírate en este espejo donde yo me miré. Escucha bien, iglesia. Debo mirarme en este espejo donde un día, por la gracia de Dios, por ese amor tan grande que Dios me tuvo y que por su gracia divina me salvó por la fe en Jesucristo, yo me pude mirar en ese espejo. Yo era esta clase de persona de 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. Pero doy honra y gloria a Dios, que no fue un hombre que me cambió, fue Jesucristo, el Hijo de Dios, lo que Él hizo en mi vida. Ahora doy testimonio de esa grandeza para alabanza y para la honra y gloria de Jehová Dios de los ejércitos, para que Cristo sea exaltado en todo y que miren a Cristo en mi vida. Soy ese testimonio vivo. Para eso Dios me escogió, para dar testimonio, para que miraran la luz de Cristo, el amor de Cristo en mí.
Abra su Biblia allí, hermano, en segunda de Corintios. Vean lo que dice la palabra de Dios. Mire, mi hermano, un día, por su gracia divina, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que me salvó, el Espíritu Santo que me redimió y me iluminó y me enseñó esta verdad. Me enseñó, me abrió los ojos espirituales. Me miré tal como yo era. Y en esta mañana Dios quiere que te mires tal como tú eres. No lo que eres un religioso, que mires a Cristo y reconozcas que Jesucristo es el único que puede cambiar tu actitud, tu corazón, tu mente. Debes cambiar tu mentalidad. No debes ser la misma persona. Debe haber un cambio en tu vida. Tu familia lo debe notar. Tus hijos lo deben notar. Debes amar como Cristo ama. Perdonar como Cristo perdona. Este es el cambio para el 2021 que debes tener en ti y en mí. Y nosotros como hijos de Dios somos responsables. Yo me tuve que mirar en este espejo. Mira lo que dice. Tiene ahí abierta la Biblia en segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Lea así. Por tanto, nosotros, todos mirando a cada descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, como transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Escuche, hermano. Yo me tuve que mirar. Dios me llevó. Según de Corintios 4:4 dice que Satanás ha puesto una venda en los ojos para que no les brille la luz de Cristo. Por eso siguen con sus mismos tradiciones, con sus mismas cositas, con su misma modalidad, porque Satanás es el que ha puesto una venda en los ojos. Bueno, aquí lo tengo para que veas que yo tengo que decirles con la palabra de Dios tal como está escrito. Según de Corintios 4:4, mírenlo, lea así. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo es Satanás, el que reina, el que gobierna la mentalidad de las personas. Por eso el cambio comienza en ti y en mí. Debe haber un cambio, porque Satanás es el que reina en la mentalidad de esas personas. Esto es lo que está haciendo Satanás en este planeta Tierra. Por eso no puedes cambiar ese hábito de las drogas, de la borrachera, de andar, de traer tu familia como, hermano, es triste, pero es una verdad. Ese machismo, ese orgullo, lo que te lleva es al fracaso. Por eso tú miras tanto divorcio, tantos niños sufriendo. Ellos no te pidieron que los trajeras a este mundo. Ellos no trajeron, no tienen culpa, pero por tu ignorancia, por tu religión, por tus creencias, por lo que tú no has entendido, que debe haber un cambio en tu vida. Está cegado porque Satanás es el que pone esa venda en los ojos para que no les brille la luz de Cristo. Por eso esa gente sigue. Hermano, no valora a sus esposas, no valora a sus hijos. Los tiene como si fueran criados. Es una vida perversa. Yo me imagino que esa vida es lo más perverso y lo más vil, hermano. Vivir de una vida como el perro y el gato en la casa. Debe haber lo que te estoy hablando aquí, que Cristo cambia los corazones. Cristo quiere entrar a ese hogar, cambiar tu mentalidad. Y el cambio debe comenzar en ti, iglesia. Valora a la persona que más te ama. Dice la palabra de Dios, que te mires en este espejo. Yo me miré y no me da pena, me miré en este espejo. A mí me gustaba andar doblando el cuerpo, andar haciendo tantas cosas, pero para la honra y gloria del Señor. Por eso hay personas que dicen y que miran que predico la palabra. Si lo conocíamos, ¿quién era? Yo te conozco, primo, ¿quién eras? Te conozco que andabas allá. Sí, andaba. Es el pasado. Mírame ahora. Doy testimonio de un Cristo vivo, de un Cristo que cambió, que tiene el poder para cambiar los corazones más duros, los más perversos y los más rebeldes. Doy testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida. Si cambió mi vida, Él también puede cambiar a ti, primo, a toda mi familia.
solamente cree en Jesucristo. Yo me miré en este espejo. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirándonos cara a cara, descubriendo como un espejo. Esta es la palabra de Dios. Este es el espejo donde yo me miré tal como era. Yo me miré las manchas que traía del pecado. Yo me miré la maldad, el orgullo, la vanidad que tenía. Yo me miré. Cuando dio la palabra de Dios, cuando escuché la palabra de Dios, entendí lo que era su palabra de Dios, hubo un cambio radical en mi vida. Es la palabra de Dios la que cambió mi vida. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Jesucristo es la palabra, es el que cambió mi vida. Por eso te estoy predicando esta palabra. Por eso te estoy diciendo que en Cristo hay esperanza, que Cristo nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, dice la palabra de Dios. Esto es lo que Dios hizo. Cuando tú y yo nos miramos en este espejo. Pero hay personas orgullosas, religiosas. Ya le dije que religioso es el diablo, porque es el que pone a todos esos, a todas esas religiones que le lleven comida a los muertitos que se va a comer esta comida. Y aún en este, pastor, pero usted cree que ahorita haya ignorancia en él. Hermano, pues vaya vea los campos. Vaya, vea. Hermano, es triste que gente crea que la bruja el día de los muertos, y aún cristianos, hermano, disfrazan a sus hijos para ir a agarrar un dulce. Cómprales un dulce, iglesia. Que Dios no te dará para que le compres un dulce, por lo menos. Iglesia, es tiempo que abramos los ojos. Iglesia, abran los ojos. El cambio comienza en ti y en mí. Que tus hijos miren la grandeza de Dios. Que mis hijos miren el poder de Jehová Dios, el poder de Cristo. Que hay un cambio en mi vida. Que no es el hombre, no es la iglesia. Es Cristo el que cambió tu vida. Es Cristo el que cambió mi vida. Que usted y yo, hermano, demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No lo que usted ha hecho, lo que Cristo hizo en mí. Y por eso brillamos para la alabanza y para la honra y gloria de Dios. Somos esa lucecita que alumbra en las tinieblas. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, allá donde nos enseña, hermano, el sermón del monte. Así lumbre tu vida delante de los hombres para que le den honra y gloria a Cristo. Eso es lo que hacemos los hijos de Dios. Aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no de una religión, la sangre de Cristo. Nuestra luz brille para que los hombres miren y le den honra y gloria a Dios. Por eso Dios me salvó, por su gracia. No porque era muy bueno, es para dar testimonio, para enseñar a un Cristo vivo, para predicar un Cristo vivo, un Cristo de poder. Que hay esperanza para tu vida. Mientras tengas vida, hay esperanza. El cambio comienza en ti y en mí. Que Dios quiere cambiar tu mentalidad. Esto es lo que Dios quiere. Que dejemos de ser religiosos y que miremos y obedezcamos lo que Cristo vino a revelarte. Las doctrinas que Cristo te vino a enseñar para nosotros entender. Ahora, mi hermano, es importante que usted y yo entienda. En segundo lugar, la vida transformada comienza con la decisión de dedicar nuestro cuerpo a Dios. Mira, una vida transformada, una mente transformada, recuerda lo que estoy hablando, el cambio comienza en ti, como dice Romanos 12, que tienes que cambiar tu mentalidad, que no te compares a este siglo, a este mundo. Ya te dije quién es el que reina en este siglo. Que tu mente sea renovada, que haya un cambio de actitud, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de adorar a Cristo. Dios te creó para alabarlo, para adorarlo. Escucha, mi hermano, en segundo lugar, la vida transformada comienza con la decisión de dedicar tu cuerpo, mi cuerpo, a Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo no es mío, le pertenece a Dios. ¿Está entendiendo? Aquí mora el Espíritu Santo de Dios. Y se lo compruebo con la palabra de Dios. Vaya conmigo allá a primera
a 1 Corintios, capítulo 3. Usted sabe que yo lo que predico, lo que enseño, las doctrinas que enseñamos aquí, es por la palabra de Dios. Por la palabra santa de Dios. No es por lo que el hombre diga. Es la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 lee así. Escuche bien. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. Si alguno destruye este cuerpo, Dios le va a destruir, porque este cuerpo es de Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? Mire, hay personas, hermano, que por sus borracheras, por tantas cosas, hermano, los riñones están echados, se han destrozado su vida, porque no les enseñaron la verdad, y si se las enseñaron, la gente por necia no reconoció que era Dios que estaba hablando. No destruyas el templo de Dios. Este cuerpo es el templo de Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? Usted no debe. Yo doy gloria a Dios, porque Dios me rescató antes. Yo le echaba a este cuerpo tontada y media que ni te imaginas. Todos aquellos que me conocen saben quién era antes. Pero ahora los que me conocen saben que doy honra y gloria a Dios, que alabo y glorifico a Dios, que ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, como dice Pablo, más Cristo vive en mí. Y ahora lo que hago, lo hago para la honra, para la alabanza y gloria de Dios y para dar testimonio lo que Cristo hizo en mí. Este cuerpo le pertenece a Dios. Así de que, mi hermano, la vida transformada, en segundo lugar, la vida transformada comienza con la decisión de dedicar nuestro cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, a Dios. Los hijos de Dios ofrecemos sacrificio espiritual agradable a Dios. Escucha bien, hermano. En la antigüedad siempre ponían corderos, hacían sacrificios para los hombres, porque era la ley, era la palabra, era un mandato de Dios. Dios hizo un pacto con Abraham y tenía que cumplir por obedecer la palabra de Dios. Sacrificaban animales en los altares, corderos. Usted y yo sabemos que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice 1:29, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesucristo el que quita el pecado. Es Jesucristo el que tiene el poder para perdonar los pecados, para expiar los pecados, para redimirnos. Ahora, escucha bien, pero ahora usted y yo, como hijos de Dios, escuche bien esto. Ahora usted y yo, como hijos de Dios, los hijos de Dios, ofrecemos sacrificio espiritual agradable a Dios. Como dice en Romanos capítulo 12, dice, así que hermanos, otra vez leo el capítulo 12, Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presenta este cuerpo vivo, agradable a Dios. Escuche bien, iglesia, este cuerpo, su cuerpo, agradable a Dios. Ya le dije que sacrificaban animales. Ahora el verso 2 dice, no conforméis a este siglo. Ya le dije que reina en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de tu mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable a Dios. Renovado, renova tu mente. Debe haber un cambio y ese cambio comienza en ti, comienza en mí. Debe haber un cambio. Ahora, hermano, ¿qué es el sacrificio que Dios te pide? Que presentes tu cuerpo santo, agradable delante de Dios. No para que vayas de rodillas sangrando. No para que vayas de rodillas sangrando tus rodillas, poniéndote cruces en la espalda, rajándote la frente. No, mi hermano, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, que Jesucristo escucha bien, iglesia, con una sola ofrenda pagó el precio por los pecados del más vil pecador. Jesucristo con una sola ofrenda pagó el precio, el pecado, compró al más vil pecador con su sangre, con una sola ofrenda. Pagó el precio. Ya no hay necesidad que tú andes de rodillas, que tú andes
con cruz que andes sangrando. Cristo ya pagó el precio por ti. Él se sacrificó. Ahora, ¿qué pide Dios de ti? Los hijos de Dios presentamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Abra tu Biblia. Abra su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2. Este sacrificio es agradable ante Dios. Escucha, iglesia, porque hay tanta gente que va de rodillas sangrando y da tristeza, da lástima ver a esa gente con nopales cargados, sangrando, porque vas a pagar quién sabe qué. Cristo ya pagó, vas a pagar, manda. Cristo ya pagó, iglesia. Jesucristo con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, pagó tu pecado. Iglesia, despierta, abre tu mente, deja que el Espíritu Santo de Dios abra tu mente, tu corazón. Cristo ya pagó. Tú no tienes que pagar. Cristo ya lo hizo por ti. Entiende, iglesia, ahora el sacrificio que Dios le pide a los hijos de Dios, aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, esto es lo que te pide Dios. En primera de Pedro, escucha lo que la palabra de Dios dice. Primera de Pedro, capítulo 2, ¿lo tiene ahí, iglesia? Primera de Pedro, esto es lo que le pide a los hijos de Dios. Versículo 5, miren lo que dice el verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Mira, hermano, ¿qué es el sacrificio que vas a darle? Sacrificio espiritual, santo, que camines en santidad, en obediencia, que te apartes de las cosas mundanas. Dios ya se santificó, es un proceso de la santificación, ya te predicó esta verdad. Dios ya te santificó. Ahora, tu responsabilidad, mi responsabilidad es caminar en santidad, en obediencia. Es un proceso. Mientras estés en esta tierra, tú te vas a esforzar, yo me voy a esforzar por hacer cada día mejor, cambiar mi mente, mi mentalidad, ser otra clase de persona. Ya no soy la misma persona que era antes. Ahora doy testimonio de la gracia divina de Dios. ¿Qué es lo que vas a presentar? Dice 1 Pedro capítulo 2, iglesia. ¿Qué es lo que presentan en sacrificio vivo? Su cuerpo vivo, no de rodillas. Escucha lo que dice. Verso 5. Vosotros también como piedras vivas. Usted es piedra viva porque usted es adoptado por Jesucristo. Ahora es un hijo de Dios. Como piedras vivas. Ser edificadores como casa espiritual. Usted, hermano, es esa casa donde había ese templo, donde habita el Espíritu de Dios. Ahora usted es una persona espiritual. ¿Qué es lo que presenta el sacrificio que le presenta a Dios? El sacrificio que le presenta a Dios, dice, como casa espiritual y casa y sacerdocio. Usted es un sacerdote de Dios. Santo, usted es un santo. Dios lo santificó. Ser santos porque yo soy santo. Sacerdote santo, sacerdote santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios. ¿Cuál es el sacrificio espiritual? Hermano, ayuna, ora, alaba a Dios, ven a la casa de Dios, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré allí, promesa de Cristo. ¿Qué dice, hermano? ¿Cuál es el sacrificio espiritual que la iglesia debe presentar? Estar en su casa para adorarle. Dios te ha elegido, Dios te escogió con un solo objetivo, para que le adoraras, para que le dieras alabanza, le dieras honra y gloria a Dios. El sacrificio espiritual que vamos a presentar no es que te pongas coronas de espinas, cruces clavadas, sangrando rodillas. Es que voy a pagar esto. Tú no tienes nada que pagar, iglesia. Cristo ya pagó con una sola ofrenda. ¿Está entendiendo, iglesia? Eso le agrada al Señor. Estas son doctrinas, enseñanzas que Cristo te enseñó. Deja de andar esas doctrinitas que el hombre enseña. Métete a escudriñar la palabra de Dios. Lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Sacrificio espiritual. Que tú vengas a la casa, dejes de cortar el césped, de cortar tu yarda, lavar los trastes por allá y vente a la casa de Dios a adorar a Cristo. Ese es el sacrificio que Dios le agrada. Escucha, iglesia, esto Dios quiere que usted y yo entendamos. Ve el sacrificio de Dios. Ahora, mi hermano,
algo que tú debes hacer. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Mire, esta es responsabilidad de los hijos de Dios. Por último, quiero enseñarle claramente, esta es su responsabilidad, porque hay personas que van predicando por aquí que el hombre no es responsable, que ya no tienes que ir a esto y tantas tontadas y media. Mira, hermano, el hombre es responsable. Los hijos de Dios tenemos una responsabilidad. No te desvíes de la sana doctrina, no te desvíes de esta doctrina maravillosa. El hombre es responsable ante la santidad de Dios. Somos responsables. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que hacer algo. Ese sacrificio vivo, santo, agradable. Presenta tu cuerpo, santo, agradable delante de Dios. Esto es lo que tienen que hacer los hijos de Dios. Abra su Biblia, hermano. Allí en Hebreos capítulo 13. Escuche, mi hermano. Hebreos capítulo 13. Quiero que note bien esto. Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, ¿lo tiene ahí, hermanos? Mire, hermano, esto es lo que tienen que hacer los hijos de Dios, aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? ¿Qué es el sacrificio que los hijos de Dios debemos presentar? Esto es lo que le dije en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Y esto es lo que usted y yo debemos de hacer. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Y dice, mire lo que dice el verso 5. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de la alabanza, es decir, fruto de labios, que confiese su nombre. Esto es los sacrificios que Dios le pide a los hijos de Dios. ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? ¿Qué es lo que va a presentar este cuerpo? No andar de rodillas, no andar con tantas cosas sufriendo. ¿Qué es lo que los hijos de Dios debemos de presentar a Dios? Esto, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, no al hombre, a Dios, por medio del sacrificio de alabanza. Que usted alabe y glorifique a Dios. Alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Que usted y yo verdaderamente conozcan que usted verdaderamente es un hijo de Dios, que usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Mis hijos los conoceréis por sus frutos. Usted es salvo por la gracia de Dios. Usted es un hijo de Dios, es santo, apartado para alabanza y para la honra y gloria de Dios. Estos son los sacrificios de alabanza, que confiese el nombre, que alabe y glorifique a Dios. Dios lo escogió, hermano, desde antes de la fundación de Dios, Dios lo escogió para que lo adorara. Escuche, el hombre lo puso en un huerto. ¿Para qué, pastor? Para que lo adorara. El hombre fue criado para adorar a Dios, para alabar a Dios. Es el sacrificio que usted y yo como hijos de Dios debemos presentar a Dios. Alabanza. Que confiesen su nombre, que le des honra y gloria a Jesucristo, al Hijo de Dios, que lo alabes, le glorifique, le cantes al Señor, le traigas honra y gloria. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que tú y yo debemos de hacer. Mira otro, el versículo 13, el 16 dice, y hacer bien de la ayuda idónea. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios? Que hagas bien de la ayuda idónea. Estos son los sacrificios de Dios. El verso 16. Y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Que hagas lo bueno, que ayudes a tu prójimo, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que en esta mañana usted y yo hayamos aprendido. El cambio comienza en ti, no en mí. Debe ser una mente renovada. Para aquellos que me están escuchando, me van a escuchar a través de estos videos, que Dios les bendiga. Mi deber es enseñarles la verdad. Yo respeto todo, no estoy ofendiendo a nadie, simplemente quiero enseñarles la verdad, porque Cristo me llamó a predicar la verdad aunque duela. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Iglesia, póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta